¿Cuáles son los secretos de una buena entrevista? Escuchar. O sea, estar con una oreja atenta a lo que se habla, a lo que le interesa a la gente y sin perder la agenda propia, ¿no? Un buen programa periodístico solo trae problemas. ¿Eso implica que hay que eliminarlo? No. Todos los medios tienen ideología, todos los medios son empresas, responden a intereses. Estamos en un lío fenomenal. Tratar de recuperar pautas básicas de nuestra profesión, que no implican borrar ni tu ideología, ni tu posicionamiento, ni nada. Implican hacer bien nuestro trabajo. Bienvenidos, gracias por estar aquí nuevamente. En la presentación de hoy la vamos a hacer de un modo particular, es decir, estamos hablando siempre con periodistas, esta es una clase de periodismo, pero pocas veces nos hemos metido en ciertas intimidades del oficio y de algún modo les presento primero a Reinaldo Sitecase, que tiene una voz muy particular hoy, está algo desgastada la voz, pero a propósito de eso quiero contarles por qué razón, por el tipo de trabajo que hace Reinaldo, el horario en que se levanta, y como pocas veces contamos eso, me gustaría empezar por ahí, Reinaldo. Todos los días a las 4 de la mañana suena el despertador y el periodista sale y se levanta y es casi heroico lo que hace a esa hora, ¿no? Sale y se arrastra en mi caso. En realidad hace 1 año y medio que estoy haciendo la primera mañana en Vortrix, en esta nueva radio de Mario Pergolini, que en realidad es una plataforma digital, es un proyecto muy singular, es mucho más que una radio. La radio es parte del proyecto digital. ¿Y en qué se diferencia de lo que es habitual, una FM, una M? Es una radio que emite imagen, es una radio que en realidad la plataforma digital es una plataforma de contenidos periodísticos ligados fundamentalmente al entretenimiento, al rock, y tiene un segmento periodístico que es el que encabezo yo. Pero lo que tiene es que, además de emitir por la frecuencia modulada, emite por internet, pero por internet está emitiendo imágenes. Cuando digo imágenes, no la camarita mostrando el estudio, sino que de pronto el periodista deportivo habla de un partido de fútbol y se ven las imágenes del partido de fútbol. El comentarista de espectáculo habla de una película y se ven las imágenes de la película. Todos los discos son videos, es decir, que el que sigue la radio por vortrix.com recibe imágenes. Y además hay transmisión de eventos, transmisión de conciertos, y vamos avanzando ya a la transmisión de programas que se van a ver por esto que nosotros ya no sabemos cómo denominar, por la web, pero como programas, y además se van a poder escuchar por la FM. Así que bueno, es un proyecto ambicioso, y bueno, una de las razones que hace que me levante y volvemos a las 4 de la mañana, cuando Mario me llamó, fui a agradecerle y a decirle que no me quería levantar temprano, porque no me gusta mucho la noche, soy una persona que se lleva muy bien con la noche. Y cuando le dije eso, me dice, ¿me das 20 minutos y te explico el proyecto? Y la verdad me explicó el proyecto, me lo contó, me lo mostró, abrí una pantalla, me sedujo, me convenció, me entusiasmó. Así que bueno, si hay algún sacrificio en el madrugón, tiene ese incentivo. ¿Cómo es la rutina de un periodista que se levanta a las 4 de la mañana en relación con la información, con lo que es su tarea? En ese momento, más allá de leer los diarios, más allá de actualizarte con los portales de internet, ¿cómo empezás a recoger información? ¿A quién se puede llamar a esa hora? ¿Cómo se produce la información? Porque todo lo que tenés, en definitiva, es de la noche anterior. No tenés información del día a esa hora de la mañana. Sí, yo tengo una ventaja, como trabajo también en la tele y participo en el noticiero de Telefe a la noche, en general ya hasta las 9:30 de la noche es como que tengo información fresca, que tengo que seguir trabajando para la columna de Telefe, y escribo en un blog, en el blog de MCN, así que estoy como mucho con la información. A veces no me hace falta ni leer el diario en la mañana, porque miro si hay algo que yo no haya tenido del día anterior. Y además tenemos un sistema de producción periodística muy interesante. Cuando me convocaron yo pedí tener un periodista trabajando toda la tarde, un editor de material de video y de audio también trabajando el día anterior, así que nos manejamos mucho esta maravilla que tiene internet, con el mail, el chat, así que estamos bastante en contacto durante la tarde anterior. Lo que sí, yo tengo un proceso lento para arrancar y soy de llegar temprano a la radio, ¿no? Eso hace que me levante tan temprano. Me tengo que bañar, tengo determinados rituales mientras voy escuchando la radio, ¿no? Yo me levanto y prendo la radio, soy
la música de fondo de mi vida es la radio, o sea que desde muy chico. Entonces tengo radio en el baño, radio en la cocina, voy prendiendo por todos lados. Y bueno, una vez que estoy listo para salir, me paso con un taxi, voy a la radio y llego 5:10, 5:05, 5:10. ¿Cómo agregás información a lo que ya tenés? Es decir, ¿cuáles son tus fuentes de información habituales? ¿Tenés una agenda propia de teléfonos? ¿Tenés en cada lugar de sectores económicos, políticos, sociales, tenés contactos, tenés fuentes de información de confianza? Sí, nosotros trabajamos con una dinámica propia de la gráfica, eso es raro, porque yo vengo de la gráfica. Nosotros a las 5:40 más o menos hacemos una reunión de producción, como le llamamos, como si fuera una mesa de edición, vos que sos un viejo lobo de mar en las artes de las gráficas, ¿no? Y ahí nos reunimos todos, los 3 productores que están trabajando a la mañana, el periodista deportivo, incluso a veces participa hasta la locutora, ¿no? El movilero, y bueno, ahí armamos una pequeña agenda de mesa, que va a ser el móvil. Bueno, por eso yo voy temprano, yo quiero participar en esa reunión. Y después tenemos la incorporación de algunos periodistas que tienen información propia. Romina Mangel, que es una experta en judiciales, Alfredo Zayat, que es el columnista de economía, es decir, todos periodistas que manejan fuentes propias. Y yo que hago política, entonces, en general, uno ya a veces hasta cierra notas, ¿no? Yo a veces vengo y digo, miren muchachos, anoche cerré, o les aviso a la tarde, entrevistar a tal, porque sé que es el protagonista de la noticia. Y después estamos ahora ensayando, a partir de los recursos técnicos que tiene la radio, informes con imagen. Yo tengo la posibilidad que el móvil va sacando fotos y mientras va relatando se van viendo las fotos que él sacó de lo que informa. Es decir, estamos usando mucho y todavía nos queda un gran camino los recursos tecnológicos. Y eso también hace que la elección de temas, la elección de fuentes a consultar se enriquezca mucho por la tecnología, ¿no? ¿Cuáles son los secretos de una buena entrevista? Escuchar. Yo que me la paso haciendo zapping por las radios, a veces me doy cuenta que el periodista o el conductor no está escuchando lo que le dicen. A mí me parece que si estás atento y escuchás, ahí puedes sacar alguna diferencia. Sobre todo cuando entrevistás a gente que tiene como un cassette, ¿no? Los políticos, por ejemplo. En general los políticos repiten todo lo mismo. Y a veces no se los está escuchando porque hay modos de sacarlos, de correrlos un poquito, de buscar algún matiz, de encontrar alguna vuelta. ¿Cómo funciona en eso de las entrevistas la memoria del periodista o los antecedentes o la información que tiene el periodista para poder decirle al entrevistado, ponerlo en contradicción con algo que dijo o recordarle alguna etapa de su vida que prefiere olvidar? Y es fundamental. Yo cuando le hablo con ahora que tenemos muchos estudiantes de periodismo, es muy importante tener registro de archivo propio, ¿no? Poder marcarlo, y más si sabes que vas a entrevistar a esa persona, ¿no? Se busca un informe, uno se prepara para una entrevista. Si es una entrevista que vino de coyuntura, bueno, pero es muy importante el background ese que te permite decirle, no, usted está diciendo algo que no es así, porque en tal año pasó tal cosa, o no sé, tenés muchas posibilidades y eso cambia la entrevista, eso la hace con matices, hace que se ponga un poquito incómodo el entrevistado, pero que a su vez salgan cosas interesantes. ¿Cómo influyó en esto, en ese tipo de trabajo, en la información? ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías? O sea, antes el periodista tenía que tener archivo propio, recortes. Buena memoria tenía que tener. Tenía que haber leído mucho, que es algo fundamental para un periodista. Y ahora tiene internet. Claro. Tiene que en 2 minutos puede tener la biografía de alguien, la trayectoria. No, y mejor, te lo puede pasar el productor. ¿Eso es bueno o es malo? No, yo creo que es bueno, pues si vos tenés un buen productor y que maneja bien internet, a lo mejor rápidamente te hace marcar una contradicción y te lo pasa, encima te lo pasa a tu pantalla directamente, no tiene que pasar ni un papelito, ni decírtelo por teléfono, aunque te lo puede decir por interno. No, es una ayuda. Yo confío mucho en los productores. Pero eso no hace que el periodista también descanse un poco en la red y no tenga necesidad de confirmar los datos, de confrontarlos, de chequearlos con otras fuentes. Pero hay de todo. Están los que trabajan así, los que no trabajan así. Hay una vieja frase de Brecht que dice que lo que no haces por vos mismo no lo haces, en el fondo. Y yo sigo creyendo en eso, es decir, yo trato de evitar que me desgraben notas, trato de ir a ver las fuentes personalmente. No sé, yo en general mis propias productoras me marcan reuniones. Vamos hablando, che, está trabado esto, no estamos teniendo buena información de tal lado, ¿por qué no vas vos? Es distinto, porque lo puede hacer un productor. Yo mañana tengo 2 off the record, por ejemplo, y voy a la tarde y me dedico a ver gente mañana.
como hace la periodista de judiciales. Eso te da un plus importante, habilita notas, da ideas. ¿Cómo valoras? Pero es verdad lo que decís vos. La web te puede hacer vago. ¿Qué pasa? Mira, a mí me pasa como entrevistado por autor de libros que a veces me entrevistan y me doy cuenta que a veces me doy cuenta que me hacen una entrevista calcada a otra. Y digo, ¿qué pasó acá? Y es que esa persona tomó googleó, como se suele decir, y a lo mejor agarró 2 o 3 notas y fue con esas entrevistas. Y entonces, está bien, cumple decorosamente, si se quiere, pero no sacó nada nuevo, ¿no? Y esto le pasa, no escuchó, a lo mejor escuchando podría haber ido por otro lado. No está mal que use el archivo de otras notas, pero simplemente como una referencia. Es mucho más útil que lea la historia de este tipo, o lea el libro, o por lo menos lea el libro en diagonal del que va a entrevistar, no tomar una entrevista anterior. Así se replican muchas notas, yo no sé si te pasará, yo lo veo todo el tiempo en la gráfica. ¿Cómo se valora la información en el momento en que, antes de empezar el programa, tenés, por ejemplo, como pasó lamentablemente en estos días, un crimen de mucha repercusión pública, o tenés un acontecimiento político como el cierre de las listas o las elecciones próximas? ¿Cómo valorás en el tiempo que tenés del programa para darle importancia a cada tema? Mira, nosotros tenemos un criterio que me parece que es similar al que deben tomar muchos colegas. Hay notas que son importantes porque nosotros sabemos que son importantes, ¿no? Un proceso electoral. Hoy, mira, un ejemplo, esta mañana estamos viendo cómo estructurábamos y yo finalmente dejé como para último término la parte política, porque ya venimos de 2 días haciendo el cierre de listas y privilegié, estaba el conflicto entre la Corte y otra vez el gobierno, esta denuncia que habría hecho el presidente de la Corte en el día de ayer, trabajamos bastante ese tema, y el otro tema era el del pan a 10 pesos, entonces bueno, dijimos, ¿cómo hacemos para ir por lo popular y por esto que a lo mejor a la gente le interesa menos, pero que es importante? Entonces bueno, dedicamos el móvil hoy al tema del pan, hicimos otra entrevista y fuimos por el lado de las notas y el análisis, y sobre todo el análisis, de lo que estaba pasando entre el presidente de la Corte y la FIP. Pero siempre trato de estar con este mix, ¿no? Y hicimos también el caso Ángeles con la periodista de judiciales. Yo suelo decirle a mis compañeros, está bien que hagamos la información propia, la alta política, pero nunca nos desenganchemos de lo que le interesa a la gente. ¿De qué habla? A veces cuando estoy medio perdido, les pregunto, ¿de qué está hablando la gente? ¿Qué te pregunta el portero? ¿Con qué hablas tu esposo? ¿Qué te dijo? A veces ayuda a ubicarse un poquito, simplemente no para hacer la agenda que quiere la gente, sino para no estar perdido en que hay temas, no sé, del caso Ángeles se habla. Bueno, yo no lo voy a hacer como lo hace los programas de Chimento, y ni le voy a dedicar media hora a mi programa, pero sí me parece importante tener la información justa, cuando pasó lo de las heridas, si había premios o no había premios, entrevistar a los abogados defensores, entrevistarlo a Pierri, preguntar cómo hace un portero para pagarle un estudio como el de Miguel Ángel Pierri, ir por esos lados, ¿no? Esa es un poco la idea y el criterio. O sea, estar con una oreja atenta a lo que se habla, a lo que le interesa a la gente y sin perder la agenda propia, ¿no? Estábamos, Reinaldo, haciendo esa comparación entre la radio, porque vos también, además, sos columnista en la tele. ¿Cuál es la diferencia entre los medios para el periodista, ¿no? Para el trabajo periodístico? Yo tengo la suerte de hacer gráfica, radio y TV. La verdad que a mí me gustan todos los medios. Bueno, yo era trabajando en la web, pero yo siento más cercana a la comunicación de la radio. Me parece que permite profundizar más, permite desarrollar más los temas, permite explicar las noticias con toda su dimensión histórica, por qué pasan las cosas, para qué pasan las cosas, qué consecuencias tienen, los hechos, ¿no? Sobre todo políticos o sociales. La televisión tiene una inmediatez tremenda, tiene mucha más penetración, te metes en la casa de la gente, no estoy diciendo ninguna novedad, tiene un impacto altísimo, pero tiene mucha más liviandad. Y además, y lo comentábamos con vos antes de entrar a la clase, tiene esta situación, es fundamentalmente entretenimiento. Si vos me decís, ¿cómo lo medís? Y no sé, es el 95% entretenimiento y un 5% de información. Y eso hace que, y voy a decir algo que quizá no le guste a muchos colegas míos, la televisión es el lugar más alejado del periodismo. O yo lo siento así. Porque justamente eso le da el pedacito, ¿no? Le da
poquitito. Y a veces cuando da información, ponerle el caso Ángeles, para tomar un caso reciente, lo tiene que rodear de entretenimiento, aunque parezca mentira, en un hecho macabro. Entonces a lo mejor tiene que musicalizar, tiene que desplegar móviles cuando no hace falta desplegar móviles, mandar un móvil diciendo algo aunque no pase nada en tal lugar. O tener un tipo haciendo dibujitos, marcando planos. Exactamente. Y a veces cuando la noticia no lo demanda. Ahora, cuidado, me está escuchando cualquier productor de televisión, me dice, sí, 7K, se vení vos a producir un programa, un noticiero con semejante hecho que tiene un interés de la gente tremendo. Y ahí pasamos, si querés, al minuto a minuto. El minuto a minuto la gobierna la televisión. A mí me parece una calamidad. Si dependiera de mí, lo eliminaría. Creo que el minuto a minuto es malo para los contenidos periodísticos. ¿Tiene que ver quizás con ese conflicto en que la televisión es imagen y la radio es palabra? Y bueno, también hay algo de eso. La necesidad de poner imágenes, ¿no? Porque no se resiste a una persona en televisión quizás hablando y entonces le dicen, no, poneme imágenes de algo y repiten a veces siempre la misma imagen. Sí. Bueno, son dos formatos completamente distintos, ¿no? La radio te pide otro tipo de compromiso. Pero cuidado, no reniego la tele, me parece tremendo, me parece espectacular, la televisión no tiene la culpa. En programas como el de La Nata, por ejemplo, del que también hablábamos, ¿vos ves la necesidad de combinar la información y el entretenimiento o es que el entretenimiento perjudica en definitiva a una información seria como a veces se transmite, ¿no? Como a veces se presentan esos informes? Sí, yo creo dos cosas. Yo creo que Jorge en la televisión hizo, bueno, en casi todas las cosas en las que intervino, ¿no? Generó cambios, rupturas. Yo participé de Día D. Él cuando empezó a hacer televisión hizo una cosa muy extraordinaria, rompió con la mesa y el helecho, ¿no? Como eran los programas de televisión. Acá no hay helecho, ¿eh? No, fenómeno, esto ya es distinto. Y él quebró, ¿se acuerdan el Día D de las letras? Y además era otra forma de contar la información, creyendo mucho en la información. Jorge tenía colaboradores que venían y decían, viene Tenenbaum, viene tal, viene Slotoviagda, Berbisky pasó por ahí, y daban su información. Lo que hacíamos después era cómo la producíamos. Entonces sí había toquecitos, cosas de humor, producción de video, pero yo creo que ahora Jorge está haciendo una cosa diferente. Jorge está más cerca del show periodístico. A mí me gusta menos eso. ¿Eso perjudica a la información? Y yo qué sé, cuando vos tenés información buena, tenés información potente, me parece que no hace falta ponerle un cómico al lado. Pero son criterios, porque evidentemente le está yendo muy bien. Creo que él entiende... Eso es lo que diríamos es la demanda de la tele. Claro, creo que él entiende bien lo que la tele está pidiendo en este momento. Fíjate que los programas periodísticos prácticamente han desaparecido de la televisión abierta. Y en gran medida por falta de interés. Yo suelo decir esto, un buen programa periodístico solo trae problemas. ¿Por qué? No mide como mide un show. No tiene mucha publicidad como tiene otro tipo de programas. Y generalmente, si está bien hecho, trae problemas con la política, con los empresarios, con los anunciantes. Ahora, ¿eso implica que hay que eliminarlo? No. Un buen programa periodístico, de política, de discusión de temas nacionales, debería estar en todos los canales. El canal debería decir, qué bueno, tengo este buen programa periodístico, le dedico una hora, aunque me cree problemas, aunque no mida tanto, aunque no venda tanta publicidad. ¿Parece naif lo que digo? Sí, es naif, pero en muchos países ocurre. Eso en definitiva se cubre con lo que son los noticieros nocturnos, ¿no? Sí, creo que ha mutado, ¿no? Los programas periodísticos fueron al cable, muchos son kioscos, perdón colegas, muchos son kioscos para recaudar plata. ¿Qué quieres decir cuando son kioscos? Y que son, es la manera que tienen muchas empresas de darle plata a los periodistas para que después, a lo mejor, sean condescendientes en los medios importantes en los que están. Entonces vos ves periodistas, editorialistas muy importantes, de medios muy importantes, en programitas de cable de media hora, de una hora, algo así. Qué raro. Cuando ves los anunciantes te das cuenta. En ese sentido también deberíamos valorar entonces la importancia que tiene la televisión pública, ya sea de la ciudad, del gobierno nacional, porque es el único lugar, pareciera, donde no debería tener influencia ni los anunciantes, ni los poderes de turno. Sí, totalmente. Para mí la televisión pública tiene un rol fundamental a cumplir, fundamental. ¿Crees que lo cumple ahora? Mira, pasa algo muy curioso, porque para mí Canal 7, Encuentro, la TV pública mejoraron sustancialmente. Ahora, creo que en materia de contenidos políticos hay un gran retroceso, por lo menos en la televisión pública. Y no hay, fíjate, no hay discusión de ideas, no hay prácticamente espacios para la oposición política en la televisión pública nacional. Es una pena.
Y es contradictorio con lo bien que están hechas las cosas, por ejemplo, en Encuentro, en Paca Paca, donde se está más cerca de la idea de televisión pública, fíjate, y en Canal 7 se está más cerca de la televisión del gobierno. De la partidaria. Claro, del gobierno. Es como está más manejada por las líneas políticas del gobierno. ¿Cómo te sentís como periodista en relación con programas como que hablamos también antes, 678, del que me decías que no participarías como invitado? ¿Por qué razón? Me han invitado. En realidad me parece que es un programa interesante realmente. A mí me parece que está muy bien que esté en la televisión pública 678. Ahora, me da pena que no haya otros programas políticos en el canal donde aparezcan más las voces de los opositores. Creo que funcionó como una suerte de contrapoder a TN, por ejemplo, o a lo que se emite a veces en Clarín, ¿no? En todo el grupo Clarín. ¿Por qué? Porque al desatarse la pelea en el 2008 entre el gobierno y el grupo Clarín, empezó una suerte de vale todo, ¿no? Y creo que funcionó como una especie de contrainformación. Ahora, es difícil encontrar que el periodismo salga indemne de esa puja. Es más, yo creo que la pelea entre el gobierno y el grupo Clarín ha generado algo muy impactante, por lo menos para mí, que llevo ya 20 años en esta profesión. Dejó de ser importante que algo sea cierto. En la Argentina no importa que algo sea cierto, importa más que afecte al otro, entre comillas el enemigo, sea el gobierno o sea, en este caso, el grupo Clarín. Y fíjate lo grave de lo que estoy diciendo. Nosotros que trabajamos con la verdad, chicos, bueno, se está dando una situación en donde no es importante si algo está bien chequeado, si es riguroso, si se ajusta desde mi óptica a la verdad de los hechos, porque no le estoy pidiendo a los medios, a ningún medio que cambie su ideología, todos los medios tienen ideología, todos los medios son empresas, responden a intereses políticos, empresarios. Ahora, yo nunca había visto que esos intereses afectaran lo que se tiene que contar. Yo nunca lo he visto en la Argentina de la manera en que se ve ahora. Obvio que vos si tenés un diario más de la derecha, como puede ser La Nación, diario bien escrito por otro lado, creo que es el único que queda más o menos bien escrito, es un diario que no va a estar a favor de la política de derechos humanos del gobierno. Ahora, no la puede omitir, la puede poner más chiquita si quiere, puede hacer una editorial contra esa medida, lo que no la puedes omitir. Lo que está pasando es eso. Yo creo que hay una degradación grande de los productos periodísticos en la Argentina que tiene que ver con esta pelea y con muchas cosas más, no solamente con esta batalla, ¿no? Esta pelea que vos señalabas se inició en el 2008, 2007-2008. Como periodista, ¿averiguaste por qué? ¿Tenés información qué pasó? Porque es una pelea entre socios, o por lo menos que eran aliados, digamos, políticamente el gobierno y Clarín, y hay una ruptura a partir de 2008 que nadie nunca explicó por qué. ¿Tenés vos información? Para vos mismo, ¿tenés alguna idea de qué ocurrió? Bueno, yo escribí un libro que se llama Kamikazes, los mejores peores años de la Argentina, que trata de evaluar estos 10 años con todo, ¿no? Con lo positivo, lo negativo, los avances, los retrocesos. El primer capítulo está dedicado al tema medios. Yo tengo lo que yo pude recopilar. Hay un par de libros buenos ahora en relación al tema Clarín y el gobierno. Yo creo que son una multiplicidad de factores. Cuando pasan estos temas, y en general en política ocurre que las cosas no son consecuencias de un hecho, sino de varios. Es verdad que han tenido una buena relación Kirchner y Clarín, al punto que aprobó la fusión de los cables, extendió la licencia de los canales 10 años, de todos los canales, y después empezaron los problemas. Creo que en principio hubo un conflicto económico, la pretensión del grupo de ingresar a Telecom, y después hubo un hecho que Clarín, como gran grupo de medios de la Argentina, reitera, que es, esto es una máxima que se aplica a cualquier grupo empresario, ¿no? Y incluso a la política. Se suele decir que es tan tonto estar a favor de un gobierno en el primer periodo, estar en contra de un gobierno en el primer periodo cuando el gobierno es fuerte, como estar a favor cuando está débil. Y a mí me parece que el conflicto del campo le hizo imaginar a Clarín que se cerraba el ciclo del kirchnerismo. Y entonces, bueno, se empezó a alejar, empezaron los cortocircuitos y eso hizo que después la tensión aumentara y después cuando el gobierno, en represalia quizás, a pesar de que era una ley que se venía discutiendo desde el 83, impulsa la ley de medios, esto es importante saberlo. Alfonsín quiso impulsar una ley de medios y no pudo, Menem quiso impulsar una ley de medios y no pudo,
De la Rúa quiso impulsar una ley de medios, fue el único que logró que la ley se discutiera, no se discutiera. El día que tenían que discutirla bajaron 2 diputados, nada más. Y el Kirchner toma este proceso y sí lo puede aprobar. A mí me parece importante entenderlo esto. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan que todos los otros presidentes no pudieron? Porque del otro lado no quieren, no es que no quieren la ley del kirchnerismo, no quieren ninguna ley. Ley del kirchnerismo bastante defectuosa, por cierto, y yo tengo mis reparos en la forma en que se está intentando aplicar también. Pero ley al fin. Esto ya es una cuestión ideológica. Hay gente que dice es una porquería, ¿verdad? Yo creo que es un paso positivo a pesar de todo. Pero volviendo a esto, creo que todas esas razones hicieron que el conflicto se profundizara. Creo que ni los contendientes imaginaron que se iba a llegar a este nivel de tensión. Yo creo que un poco irresponsablemente de parte de los dos lados, porque fíjate cómo han arrastrado a casi toda la sociedad en esta suerte de guerra que uno no sabe bien cómo va a terminar. ¿Y cómo afectó esa guerra al oficio en sí? Porque, digamos, el periodismo venía sobrevalorado en los años 90 como una de las instituciones de la democracia en las que la gente más confiaba, a que ahora cualquier periodista está en cuestión y aún los de más trayectoria, los de más antecedentes, están sospechados de ser de un lado o del otro, de defender determinados intereses. ¿Vos vivís esa degradación? Sí, ¿Ves cómo ha afectado al oficio en particular? Sí, totalmente, porque el gobierno, esto sí ya es una dinámica del kirchnerismo. El kirchnerismo construye poder en base a la confrontación. Hago mal en recomendar mi libro, pero hay un capítulo de mi libro que basa un poco en el tema política eso. Empezó con mucha debilidad y construyó siempre teniendo un enemigo enfrente, ¿no? Y creo que cuando se dio la batalla esta por la ley de medios y el gobierno que tiene muy poco, este es un gobierno que tiene bajísima tolerancia a la crítica, bajísima tolerancia a la crítica. Y eso fue alimentando también toda esta cuestión. Lamentablemente pasó a ser como esencial estar en contra o a favor del gobierno. Y a mí me parece que eso está bien para la gente común, la gente normal, pero un analista político no puede estar a favor o en contra de un gobierno. ¿Por qué? Porque los gobiernos no hacen todo mal o todo bien. Yo suelo decir que es tan sospechoso el periodista o el medio que critica siempre como el periodista o el medio que no critican nunca. Porque algo raro hay. Es decir, hasta el peor de los gobiernos hace cosas positivas y el mejor de los gobiernos tiene corrupción, comete barbaridades, se tienta con el autoritarismo. Entonces, bueno, me parece que esta cosa binaria nos ha hecho mucho daño a todos. Creo que, no sé, va a pasar bastante tiempo hasta que la gente, bueno, trate de recuperar la confianza en algunos mensajes y en algunos periodistas. Yo insisto con la idea de tratar de recuperar conciencia crítica, de repensar las cosas, de tratar de bajarle un poco el tono a los discursos virulentos y tratar de llevar esta discusión a un plano más racional. No es sencillo, porque además, ¿sabés qué está pasando con esta lógica? Si de pronto vos adherís, ponele, estamos en esta charla, ¿no? Y de pronto yo te pondero alguna acción del gobierno, cualquiera, no sé, la política de derechos humanos, yo que vengo de página 12. Alguien te puede decir, y claro, mirá lo que está diciendo, lo compró el gobierno. Si te casas, es kirchnerista. Ahora, si yo en este mismo instante te critico la reforma como la critico públicamente, la reforma express que intentó en la justicia la presidenta de la Nación, dice, ¿y no ve? Labura para la corporación. Bueno, aflojen, muchachos. A ver, ¿se puede adherir a alguna política sin que te hayan comprado? Porque te parece que está bien. Y se puede criticar medidas del gobierno sin que seas un traidor a la patria. A mí me parece que si no logramos romper con esa lógica, estamos en problemas. Reinaldo, en tu libro Kamikazes mencionaste la pérdida de peso específico que ha tenido la lealtad política frente a otros intereses. ¿Crees que esta situación ha jugado de alguna manera en las coaliciones que se han armado ahora para las elecciones legislativas? Sí, decididamente. Me parece que se ha ido resquebrajando, si uno se pone a mirar por lo menos del periodo democrático reciente, la lealtad partidaria, la lealtad ideológica, ¿no? Parece menos importante a otro tipo de intereses, ¿no? A la conveniencia. En general los armados de lista en el último tiempo responden más
a cuestiones de conveniencia que a cuestiones de lealtad. Hay un hecho que en el libro yo cuento bastante, que es en el capítulo de sindicalismo, en estos 10 años, lo que ha pasado entre Moyano y el gobierno, por ejemplo, ¿no? Que estuvieron casi como aliados estratégicos. Es más, en una entrevista Moyano me dijo que eran aliados estratégicos con Kirchner. Mirá qué frase, aliados estratégicos. Y de pronto ahora el principal enemigo del gobierno, o por lo menos uno de los más poderosos, es Moyano, que hasta hace nada estaba con el gobierno. Y eso que tiene que ver con intereses, con otra cosa, no tiene que ver con la comunidad ideológica ni con la comunidad partidaria que tenían en ese momento. Y el gobierno, que siempre despreció a los llamados sindicalistas gordos, se arrima a los sindicalistas gordos en la pelea con Moyano. Y Moyano, que fue un enemigo también del grupo Clarín, de alguna manera, ahora es el niño mimado Clarín. Bueno, todo eso pasa en la Argentina de hoy. Por eso creo que hay una pérdida de esta lealtad partidaria o ideológica que en algún momento era mucho más fuerte. ¿Qué características debe cumplir una fuente para que usted la considere confiable? Es una pregunta básica del periodismo y está muy buena, está muy bien, porque es algo que uno se tiene que plantear todo el tiempo, sobre todo con un gobierno el nacional que habla poco. Hay ministros muy sorprendentes que te dicen: yo no hablo ni en off ni en on, porque hay tanta desconfianza, se ha generado a partir, insisto, de estos ruidos, esta batalla mediática que existe en la Argentina, y a veces con razón, a veces con razón, algunos funcionarios dicen: prefiero no hablar, porque a veces realmente ven que la dinámica esta de ver cómo perjudico al enemigo, al otro, te terminan publicando cualquier cosa, eso también es real. Pero bueno, una fuente es confiable, eso uno lo sabe con el trato. Hay diversas fuentes, me imagino que me preguntás por las fuentes personales, ¿no? Los ministros o los funcionarios, o funcionarios de menor rango. Bueno, eso depende del periodista, del oficio, de hablar con esa fuente, de chequear la información. Cuando dudás, lo que conviene a veces es tomar algo de información, publicar algo y ver cómo funciona. Y lo vas probando, sobre todo si estás trabajando en una investigación importante con esa fuente. Pero no es sencillo, uno tiene que tener mucho cuidado, porque en general, si te traiciona una fuente, el problema no es para la fuente, el problema es para vos, que publicaste esa información. Pero eso, a ver, no sé cómo decírtelo, es como el amor o como la amistad, es un trabajo que implica esfuerzo, implica prudencia, pero bueno, y después viene el criterio del periodista, que a veces tiene que tomar riesgos, a veces hay que tomar riesgos. Lo mejor sería minimizarlo, ¿no? Ese riesgo. No equivocarse es una premisa fundamental del periodismo, tanto como escribir bien o como presentar bien después las noticias, pero no equivocarse en nuestro trabajo es clave y la confianza en las fuentes es fundamental para eso. Reinaldo, teniendo en cuenta la forma que tienen los medios de informar hoy en día, ¿pensás que se ha perdido parte de la ética periodística? Y es difícil porque la ética siempre es una valoración personal, ¿no? No sé si la ética, yo creo que yo estoy bastante desencantado con algunas cosas, ¿no? Fundamentalmente porque veo situaciones que no pensé que iba a haber nunca. Mira, te lo pongo con un ejemplo. Cuando se produjo el accidente del hijo de Eduardo Aliberti, Clarín fue a tapa, principal título de tapa, un accidente en una ruta. Nunca hubiera sido tapa eso. Y adentro 3 o 4 páginas sobre un accidente en una ruta. ¿Solo por qué? Porque eso afectaba a un periodista muy crítico con el grupo Clarín y también muy vinculado al gobierno. Pero ¿qué hizo Página 12 esa mañana? Yo todas las mañanas me encuentro con los diarios y me encuentro con estas cosas. Me acordé de esta. Página 12 lo mandó a Página 16 y no se consignaba en ese recuadro pequeño que puso en Página 16 que el chico había tomado, que el chico había bebido de más. Y yo me preguntaba si el periodista involucrado en este terrible hecho, desgraciado hecho, hubiese sido, por ejemplo, un periodista importante del grupo Clarín, ¿hubiese sido al revés? ¿Hubiese sido tapa de Página y Página 16 de Clarín? Estamos en un lío fenomenal. No era ni Página 16 chiquito y con falta de datos, ni era tapa de ninguna manera del otro diario. Yo espero que en algún momento recuperemos un poco la línea, pero no sé si... Probablemente se vulneren cuestiones éticas en estos casos. Creo que la pelea, la guerra en la que estamos metidos hace que todos hagamos un esfuerzo grande por tratar de recuperar pautas básicas de nuestra profesión, que no implican borrar ni tu ideología, ni tu posicionamiento, ni nada. Implican hacer bien nuestro trabajo.
con ideología, desde donde estemos parados, críticos al gobierno, más cerca del gobierno, equidistantes, pero me parece que sí, respondiéndote, sí en algunos casos se vulneran algunas cuestiones que tienen que ver con la ética periodística. Reinaldo, te preguntaba cuáles son las herramientas que tienen los periodistas en la actualidad para no caer en la vorágine de los medios de información que brindan y que tiran noticias una tras de otras y a veces no son tal cual se dicen al principio. Te referís fundamentalmente a la información que llega por redes sociales. Mira, aprovecho para dar más ejemplos de lo que ha pasado en los últimos meses. Nos llegó la existencia de un terremoto en Cuyo, primero por las redes sociales antes que por las agencias. Hay que tener cuidado porque puede ser falso o no, entonces hay que llamar, pero en general ocurre. Y además pasa algo muy particular, ahora con los teléfonos viene una revolución, les aviso muchachos, prepárense, la revolución que viene aupada en internet son los teléfonos. Vienen teléfonos que van a hacer cualquier cosa, ya hacen cualquier cosa. Y de pronto te mandan una filmación de algo que ocurrió y todavía no están las agencias. Nos pasó con un atentado en un ómnibus en Tel Aviv, que dice, Tel Aviv, y vos decís, ¿y qué dato me podés agregar? Y de pronto te mandan una foto del ómnibus destrozado. Entonces vos te estás manejando una información antes incluso que las agencias internacionales de noticias, las nacionales. Ahora, eso implica también a tener mucho cuidado en cuanto a eso y en cuanto a la cantidad de información que viene, ¿no? Que te viene todo el tiempo. ¿Por qué? Porque bueno, se ha democratizado de una manera impresionante la generación de información, pero bueno, es como Internet. También tenés que tener el cuidado necesario porque el que se hace responsable de que eso vaya al aire o que eso, bueno, que eso se escriba es más fácil que vos tengas tiempo de chequear, pero hay que tener mucho cuidado. Yo a veces escucho que leen cosas que han matado gente a rolete, ¿no? O sea, parece alguien murió, ahora que, bueno, no espero, no voy a nombrarlo por la duda, murió tal persona y de pronto no murió. Y después hay que pedir disculpas, hay que ser un poquito riguroso. En lo posible, recibir eso como un datito. Mira, la esencia del periodismo es tomar un dato y chequearlo. Así de fácil. Desde la cosa más importante, Rodolfo Wall escribió Operación Masacre porque tomó un dato, hay un fusilado que vive y lo chequeó. Y había un fusilado que se había salvado de los fusilamientos de León Suárez. Pero eso que es magnífico lo que hizo él, es lo que uno tiene que hacer todos los días. Recibo un dato, lo chequeo. Desde el conflicto de Kirchner con Clarín, ¿crees que los periodistas están más en el ojo de la tormenta y en cierta forma se condicionan a la hora de opinar o dar cierta información? Que están más expuestos, sí. Creo que de pronto el conflicto ha hecho que se perciba con más claridad desde dónde habla cada quien. Creo que muchos han tomado decididamente partido en esta suerte de batalla, de polémica. No sé si se condicionan o no, la verdad que eso ya no lo sé, lo tendría que responder cada uno. Pues es fantástico este ciclo que está haciendo Ares porque permite también debatir sobre estos temas que no se discuten habitualmente. Y creo que nos hacen bien plantearlos, debatirlos, discutirlos, ver cómo se defiende la agenda periodística. Mira, yo soy un cultor de decir que no importa en qué lado trabajás, no importa para quién trabajás, porque la verdad que los dueños de los medios no los elijo yo. A mí yo soy un trabajador. Entonces, bueno, un día trabajo para un medio, otro día trabajo para otro medio. Trabajé muchos años para un medio muy crítico del gobierno y en otra empresa que estaba más cercana al gobierno. Y yo hacía el mismo trabajo. Yo digo siempre que hay que defender la agenda periodística. La agenda periodística, que es un concepto que a lo mejor la gente en general no lo conoce, y ustedes sí, porque estudian periodismo, es qué haces, a quién entrevistás, cómo lo haces, cómo haces tu trabajo. Y para mí eso es dominio de la línea editorial, de los periodistas, no del gerente comercial, no del gerente de producción, porque, a ver, nos contratan nuestra fuerza laboral, las empresas, públicas o privadas, no nos contratan nuestra opinión. Así que me parece que ahí siempre uno tiene la posibilidad de decir que no a lo que no está bien, a lo inaceptable, tiene la posibilidad de decir yo mal no trabajo, no puede ser que a mí me digan a esta gente no la entrevisto y a este sí. O sea, yo creo que esas cosas obviamente depende del periodista. Una cosa es lo que puede determinar un periodista de nombre, un editor, y otra cosa es lo que puede decir un mobilero. ¿A qué voy? Como en cualquier otra profesión, nadie nos puede obligar a hacer mal nuestro trabajo. Y me parece que más allá de cualquier consideración, ese es el punto. O por lo menos es el punto en que todos los periodistas deberíamos estar de acuerdo. No importa de qué lugar hablemos, pero déjenos hacer nuestro trabajo, como lo dejan al ingeniero, como lo dejan al maestro, como lo dejan al vendedor de camisas. Eso, déjenos trabajar bien.
Reinaldo, no hablamos todavía de tus años en Rosario, de tu formación, de tu vocación. ¿De dónde viene tu vocación de periodista? Yo vengo de un proceso raro en realidad, porque vengo de la literatura al periodismo. O sea, me nací periodista bastante más tarde que lo que habitualmente reconocen muchos colegas. Siempre edité revistas desde el colegio secundario, pero revistas literarias, yo venía más de la literatura. Incluso trabajé muchas cosas distintas, trabajé en una imprenta, trabajé en una metalúrgica, trabajé en un banco. Por eso cuando me levanto ahora a las 4 de la mañana siempre digo, bueno, peor sería estar yendo a la metalúrgica, al banco, y por suerte voy a un medio de comunicación. Bueno, fui haciendo algunas cosas literarias, después sí me acerqué al periodismo, estudié Ciencias Económicas y estudié Periodismo también, las dos carreras, pero en un momento gané una beca de Clarín, en el año 89, y vine a Buenos Aires a hacer esa beca de 6 meses de Clarín, y me pasó algo mágico. El primer día que entré a la redacción, que estuve ese día en la redacción, y veía que la gente escribía y se iba a la casa, yo digo, yo soy esto. Yo quiero escribir y irme a mi casa, quiero vivir de esto. Es como que me cayó la ficha de que se podía vivir contando historias, porque ¿en qué uno la literatura con el periodismo? Que en el fondo son maneras de contar algo que pasa. En la literatura con la libertad que te da la ficción, pero en el periodismo también contás historias. Y de pronto me pareció maravilloso y me dije, yo hoy me nazco periodista. Así que yo tengo dos nacimientos, el natural y el del deseo. ¿Y cómo pasaste a la acción? ¿Cómo pasaste a conseguir el trabajo? Bueno, yo venía haciendo algunas cosas en radio, en Rosario, pero bueno, no tan comprometido a nivel profesional. Cuando pasé esta etapa, después volví a Rosario, ya me llamaron a trabajar en el ET8 de Rosario, y ya ahí empecé una vorágine, ¿no? Empecé el ET8, después pasé a Página 12 de Rosario, cuando la Nata arma Rosario 12, nos convoca, fue una etapa maravillosa, porque Jorge vino a hacer una entrevista a Fontana Rosa, y nosotros que leíamos el diario, que estábamos entusiasmados con Página 12, que estábamos con Pablo Feldman y Horacio Vargas, pedimos que nos dejen atender los teléfonos en el programa ese, porque queríamos verlo al Gordo y queríamos verlo también a Fontana Rosa, era mágico, y atender los teléfonos. Nos fuimos a tomar un café después de ese programa con ellos, y charlando sobre los diarios, que en Rosario hay un solo diario, que sigue existiendo en la capital, Jorge propone y dice, ¿y por qué no hay otro diario? Y han fracasado los proyectos, vamos a hacer un diario nosotros, dice, vamos a hacer un diario acá. Y cuando dijimos, ¿y con quién vas a hacer el diario? Con ustedes. Así. Y a los 4 meses salía Rosario 12 con nosotros, los que estábamos tomando café en ese bar. Y eso me enseñó una cosa de Jorge que está buena. No solo hay que tener una idea, hay que ejecutarla. Porque en el periodismo vos podés tener unas muy buenas ideas, que es importante, porque las ideas producen los eventos periodísticos. Vos tuviste una idea acá, sí. Pero después hay que llevarlas a cabo, defenderlas, ejecutarlas. ¿Y cuáles eran tus modelos, tus referentes, a quién seguías, como quién querías, como qué periodista querías ser? Me imagino que como la Nata en ese momento. Sí, a pesar de que ahora estamos un poco distanciados, sí, Jorge es un gran maestro de periodistas de su generación. ¿Se puede preguntar por qué están distanciados? ¿Te interesa contarlo? Sí, estamos mirando el país de manera diferente. Claro. Estamos mirando el país de manera diferente y estamos ejerciendo la praxis periodística de manera diferente. No más que eso, no más que eso. Pero sí, Jorge es un gran maestro de sus propios... Jorge es un gran maestro de los periodistas de su generación, es una rareza. Y después, bueno, en mi ciudad, 2 referentes. David Feldman, maestro de periodista que me introdujo a la radio allá. Quique Pessoa, de pie señores, el mejor de todos. Por lo menos en radio, a mi gusto. Y después, bueno, yo que vengo de la literatura, Tomás Eloy Martínez para mí ha sido una referencia, pero esencial, pero por cómo ejercía el periodismo, por cómo escribía. A mí siempre me preocupó escribir bien, y él lo tenía como muy claro, que había que contarlo y que había que contar algo y contarlo bien, y además una referencia ética notable. ¿Cómo decidís venir a Buenos Aires a trabajar? ¿Te ofrecen trabajo o es vos mismo que tomás la iniciativa? No, me convoca la Nata. La Nata un par de veces me había sugerido venirme a Buenos Aires, y yo estaba con varios trabajos allá, me había empezado a ir bien, empezado en la radio, la tele, y en un momento me llama para hacer la revista 23, en el año 98, hace 15 años. Y bueno, me pareció que si no me venía en ese momento no me venía más. Cuando él me había convocado antes, me había convocado para la tele, para la radio, y a mí no me interesaba mucho. Pero cuando me convoca para hacer un medio gráfico, yo que vengo de la gráfica, dije,
empezar un medio gráfico me parecía, y yo venía de la imagen mítica del lanzamiento de Página 12 en la que no había estado, así que bueno, me agarré mis petates y bueno, otra vez le di prioridad a la aventura y me estoy muy feliz de haber tomado esa decisión. Hablando de Página 12, ¿qué relación haces entre aquel Página 12, el de la nata, el de los años 90 y el actual? Como ahora sos lector de Página 12 y trabajaste ahí en aquellos años, ¿qué impresión te causa? Primero una aclaración, yo tengo una relación entrañable con Página 12, al punto que la única credencial de prensa que yo llevo conmigo dice Página 12 y hace 15 años, 16 años que no trabajo en Página 12. Es como, yo lo sigo sintiendo muy, muy próximo en mi afecto, ¿no? Creo que ha ido cambiando la línea en función de los posicionamientos, cómo ha cambiado la línea Clarín. Un diario que ha sido más fiel en La Nación, si vos te pones a pensar, a su postura política, ideológica, si se quiere, empresarial. Ha ido cambiando, ha ido mutando de ser un diario muy crítico en los 90 por el gobierno de Menem. Creo que ve en el kirchnerismo la reivindicación de algunas cuestiones centrales en las que los editores creen y toma otro posicionamiento. A mí lo que me gusta en los medios, sobre todo, es cuando vos tenés periodistas que de alguna manera también disienten con la línea editorial. A mí me parece que eso no es tan común, que eso le da una frescura al diario, le da una credibilidad. Es tan bueno que en un medio haya gente que de pronto suena distinto a la postura que baja casi en forma rigurosa la línea editorial. Y cuidado, que yo no estoy hablando de que los periodistas se rebelen contra el medio con el que trabajan. Yo no creo en eso. Si vos pensás que los tipos que te contratan son inmorales, por ponerte un ejemplo, no trabajés. Sobre todo aquellos que ya tienen posibilidad de firmar o de elegir dónde laburan o dónde no laburan. No te dejan hacer tal cosa y andate, viejo. Se puede hacer eso. Ahora, creo que aún así, respetando esa línea editorial, son organizaciones piramidales los medios, esto es inefable. Lo que sí me parece es que uno tiene pensamiento propio y que uno, aún respetando esa línea editorial, puede marcar sus diferencias, puede marcar su opinión y que es muy saludable que el medio lo respete. Algunos amigos me dicen que yo tengo una postura un poco inocente y un poco naif. Yo creo que realmente los medios se construyen con el tiempo en base a la credibilidad. Y eso te lo da el material humano que tiene el medio, no te da la estructura poderosa del medio. Así que bueno, tengo esa fantasía, ¿no? Que en algún momento uno pueda leer voces que incluso sean disonantes, que eso pasa en algunos medios y es muy bueno, ¿no? Pero bueno, creo que ha evolucionado Página como ha evolucionado Clarín, un poco al ritmo de esta disyuntiva fuerte en la que nos ha metido el kirchnerismo a todos, ¿no? Creo que el kirchnerismo hay algo que hay que reconocerle. Entró para sacudir el tablero político y cultural de la Argentina de una manera fuertísima. Por eso es tan apasionante. A mí que me gusta la política y no me enojo cuando cuento la política. Mira, acá tengo una diferencia con Jorge. Soy de los que no me enojo. Yo trato de contar lo que pasa y explicarlo. Creo que hay algo que hay que apuntar y que es eso. Ha generado como una suerte de revulsión. Veremos en la distancia, porque es muy difícil verlo ahora en caliente, si eso ha sido positivo para el país o no. De todos modos, con relación al oficio, al oficio del periodismo, hay una ilusión de los lectores, de los espectadores, que le reclama a los periodistas la independencia, que hagan valer su independencia, que demuestren su independencia. Y en realidad el periodista es quizás uno de los oficios más dependientes que hay, porque de hecho un periodista no puede poner una chapa en la puerta, decir, como un médico, soy periodista, no vendría nadie a tocarle la puerta. Un periodista sin auspicios, sin trabajar para una empresa que le financie sus gastos, sus investigaciones, si tiene que viajar, si tiene que estar varios días trabajando en un tema, necesita que alguien cubra sus necesidades. Sí, por supuesto. O sea que es un oficio muy dependiente y además, lo cual es notable también, aún para consultar a determinadas fuentes, el periodista tiene que presentarse como de algún medio. Claro. Digo, si uno llama pero dice, está bueno lo que decís. Hay que redefinir el término independencia. Uno le puede pedir a un periodista de un medio que sea independiente del poder político, porque del poder económico es dependiente de alguna manera, porque alguien le paga. Por eso digo, cuando discutimos independencia, me parece importante discutir primero la independencia del medio y a su vez la independencia de cada periodista, porque son factores distintos. Yo me siento con más independencia probablemente que mis productores de la radio. ¿Por qué? Porque ellos no se pueden dar el lujo de decir esto no sé si lo hago porque me voy, porque tienen que mantener a su familia. Yo no estoy pidiendo acá una suerte de heroicismo tonto, pero sí lo que me parece que es importante es esto.
A los medios hay que pedir la independencia del poder político, que no sean factores de cadenas de transmisión vía publicidad oficial o vía lo que sea, de mensajes acríticos sobre ese, como lector, yo ahí me posiciono como lector o como escucha, como televidente, independencia del poder político. Y después lo que está bueno es saber de qué empresa dependen cada uno para saber medianamente desde dónde me están hablando. Y a los periodistas lo mismo, saber de dónde están hablando, creo que eso es bueno. Creo que hubo, y vos lo sabés, una sobrevalorización del periodista, casi como una suerte de fiscal de la República. Y esto lo decía Tomás Eloy Martínez, no es bueno eso tampoco. El periodista tiene que hacer su trabajo, hacerlo bien, que si hace su trabajo bien, además contribuye a que una sociedad sea más justa, más democrática, más consciente, con más conciencia crítica, o sea, potencia la idea que tenemos nosotros de lo que tiene que ser un ciudadano, alguien que consume mensajes, pero tiene también derecho a consumir esos mensajes y a su vez a decidir bien y actuar bien en función de esos mensajes. No es poca la tarea que tenemos. Me parece que este mensaje final es parte de la gran lección que tuvimos hoy y le agradecemos a Reinaldo la visita con este aplauso. Gracias.